del Paso, que van a andar el próximo lunes aquí por Ciudad Juárez. Tenemos reunión de Mujer a Reina, así que no te lo puedes perder. A las 6 de la tarde estaremos aquí en las instalaciones de nuestra iglesia de Palabra Viva, recibiendo una palabra por parte de una invitada especial. Va a estar con nosotros la pastora Abigail Morales, va a estar compartiendo la palabra con cada una de nosotras que estamos aquí como mujeres. Estaremos conviviendo ahí en las mesas, tendremos una rica snack, una comida por parte del departamento de cocina. Si tienes niños, no te preocupes porque puedes traerlos, tienen una área especial para que ellos sean atendidos y tú puedas estar aquí atenta en la alabanza, que también tenemos al inicio de nuestro servicio, pues un espacio de alabanza, y ya posteriormente pues la palabra de Dios, juegos y actividades con nuestra querida Gaby, que mandamos un saludo hoy. Está cumpliendo años. Queremos decirle que Dios la bendiga, que siga Dios siendo con ella y estando en cada uno de los planes y sueños que tenga en este año que comienza. Que Dios sea con ella en cada uno de esos. Así que no te lo puedes perder porque pues tenemos mucha variedad en esta reunión. Así que el próximo lunes a las 6 de la tarde estaremos teniendo nuestra reunión de Mujer a Reina, y aquí en las instalaciones de Palabra Viva. Y antes de también de continuar, queremos también darle la bienvenida al grupo, a nuestro grupo de radio de Para Vivir, a nuestra querida Jessie Núñez, quien se está uniendo a nuestro equipo. Ahorita está aquí, pero está atrás de cámaras. Ya próximamente la estarán viendo aquí al frente con nosotras, compartiendo cada uno de los temas que Dios nos da y que vamos preparando semana con semana, estudiando, hablándonos Dios, como dicen ahí, cada semana. Primero Dios nos habla a nosotras y ya venimos y compartimos con cada una de ustedes. Así que damos la bienvenida a nuestra querida Jessie Núñez, que por ahí van a estar viéndola en redes, ahí está compartiendo en los grupos, está compartiendo en el grupo de WhatsApp. Si no te has unido, mándanos mensaje para que podamos mandarte la liga y puedas unirte a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestro canal. Y también ahorita, mándanos saludos, mándanos tus comentarios, tus preguntas, que ahí está ahorita detrás de cámaras, leyendo cada uno de ellos. Y pues vamos a darle. Vamos arrancando, claro que sí, pues yo me uno a la bienvenida a nuestra amada Jessie. Yo creo que le va a tocar esa bendición, ¿verdad? De experimentar cómo Dios nos habla. Sí. Primero a nosotras en la semana en lo que venimos a tratar nuestros temas aquí, y así ha sido sumamente de bendición. Amén. Así que pues ahora nos toca compartirle a ella esta bendición también. Y hoy abordamos un tema sumamente relevante para nuestro día a día, porque toca algo que todas hacemos constantemente, y en este programa no es la excepción, que es hablar. Sí. Yo Ay, creo que es algo que a las mujeres nos hablar. gusta mucho, ¿no? Así es, así que a diferencia de los otros pecados que habíamos tratado en las diferentes palabras anteriores, como el asesinato, el adulterio o el robo, en yo creo que nadie se va como tan libre a la primera, ¿verdad? Sí. Porque en los otros decíamos, no, yo ese no lo he hecho, pero en como que, híjole, no nos vamos en safe tan a la primera. Y eso es porque en esta novena palabra nos habla Éxodo 20:16, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y pues sí tenemos ahí bastante tela que cortar, ¿verdad, Brendita? Así es, totalmente, Anaí. En la escuela dominical solíamos resumir esto como un simple no mentir, pero la novena palabra que abordaremos en esta tarde específicamente habla sobre el lenguaje engañoso que hiere a la comunidad. Si conectamos este mandamiento con los tres que mencionábamos o que habíamos visto las semanas anteriores, vemos un diseño perfecto de protección al prójimo. No tome su vida, no tome su esposa, que era lo que hemos estado tratando, no tome sus bienes materiales, pero ahora el noveno mandamiento o la novena palabra nos insta a no robar su buen nombre, porque las palabras construyen reputaciones o las destruyen. Y aquí hay algo que no tiene que
pues que nos tiene que sacudir, y vemos ahí en el Antiguo Testamento hay una historia, ¿no? De un falso testimonio en un juicio que podía costarle la vida a una persona inocente, y vemos que en el Primero de Reyes 21 la historia de Nabot, cuando el rey Ahab quería su viña y su esposa Jezabel contrató dos hombres para que mintieran dieran falso testimonio en público, y pues el resultado fue que Nabot fue apedreado hasta morir por algo que nunca hizo él, y dos mentiras destruyeron una vida. Eso es lo que está en juego cuando decidimos hablar sin verdad sobre alguna persona, aunque hoy no hay piedras, o hoy no se arrojan piedras como en la historia que leemos en Primero de Reyes. Hoy actualmente lo podemos cambiar por mensajes de texto. Y cuántas veces a través de las redes sociales no podemos destruir el nombre o vemos cómo se destruye el nombre y la reputación de una persona. No es necesario arrojar una piedra físicamente, pero un mal comentario o una mentira falsa puede deshacer la reputación y el buen nombre de una persona. Y indagaba en las estadísticas del INEGI en nuestro país, y arroja que de 10 personas que se encuentran hoy en día detenidas en un reclusorio, el 4.5 de personas están, ellos consideran que están inocentemente por un falso testimonio, que ellos no cometieron el delito en el cual se les está imputando. Entonces, qué importante lo que vamos a desglosar en esta tarde. El dar un falso testimonio puede destruir la integridad de una persona, el buen nombre de una persona, y como en el caso que leemos en el Antiguo Testamento, incluso hasta llevarlos a la muerte, o como lo menciona las estadísticas de nuestro país, pueden perder la libertad por hablar un falso testimonio. Así es, pues dar falso testimonio es un auténtico robo. La verdad es que veníamos hablando acerca de estos últimos mandamientos, y lo que robas en medio de un testimonio falso es la identidad. Todos sabemos lo doloroso que es. Alguna vez hemos sido víctimas de alguien dijo algo o interpretó algo que nosotros hicimos o dijimos de alguna manera, pero no conocían toda la historia que había detrás, ni las circunstancias, ni el contexto. El contexto es bastante importante. Así que tal vez una mentira, un rumor o una verdad a medias te hizo sentir impotente en algún momento. Con ese sentimiento en mente, vamos a hablar de que hay heridas que dejan los golpes físicamente, pero hay heridas que no podemos ver, sin que son las que dejan las palabras. Esas dejan huellas invisibles. Así que el verdadero corazón de este mandamiento no es solo una lista de prohibiciones, como ya lo hemos dicho, no es Dios solamente diciéndote no, 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 no a todo esto, sino te está haciendo un llamado a ir en contra de la cultura actual. Esta como las demás palabras, como todos los demás mandamientos, no solo te prohíbe mentir, sino nos transforma a otro lado. Ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de las demás palabras. No solamente es verlo de manera negativa y decir es una prohibición o no puedo o no debo, sino nos invita a hacer otra cosa, ¿verdad? Y en este caso, la palabra no solo nos prohíbe destruir con un testimonio, con una palabra a nuestro prójimo, sino nos llama a ser guardianes de la reputación de los demás. Así que hermoso lo que Dios hace. Como bien decías, Dios no nos quiere dar una lista de prohibiciones y decir todo es no, y no podemos llegar a tener algún momento de diversión o de felicidad, sino al contrario, Dios quiere protegernos de muchas cosas a las cuales podemos estar expuestos, o incluso nosotros mismos podemos exponer a las personas que están a nuestro alrededor. Recordemos que
a quienes es la primera vez que nos están escuchando, que estamos hablando de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y ya eran libres. Sin embargo, mentalmente estaban todavía sujetos a la esclavitud, y Dios, al darle esta lista de mandamientos, no era darles una lista de prohibiciones, de cargas, de no, 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 y decir, Dios todo lo ve mal, sino al contrario, era una manera de protegerlos, de hacerlos libres mentalmente de todos esos años de esclavitud, pero también de que pudieran, como bien dices, convertirse en guardianes de los demás que estaban a su alrededor. Y ser guardianes, Jesús nos enseña en Mateo 12:34 que hay una línea directa desde nuestro corazón hasta nuestra boca. Revelamos nuestro carácter al hablar. En el antiguo Israel los juicios dependían enteramente de los testimonios para dictar inocencia o muerte. Hoy en día la velocidad es otra. Hoy una mentira puede recorrer cientos de teléfonos antes de que la verdad tenga oportunidad de levantarse de la cama. O sea, a veces nos despertamos y ya una mentira recorrió, yo creo que hasta el mundo entero, antes de que nosotros nos abramos los ojos. Ajá, abramos los ojos. Y aunque no estamos en un tribunal, el testimonio que damos sobre el prójimo en los momentos cotidianos, pues dará una forma de nuestra vida y la de ellos. Recordemos que la reputación tarda años en construirse, pero solo tarda minutos en poderse destruir. Una persona puede desde muy joven esforzarse en estudiar, en ser buen estudiante, en ir formando y construyendo su reputación, hasta si quiere ser abogado o quiere ser un doctor, pues desde muy joven empieza a construir toda esa vida de buen hombre, de portarse bien, de reputación. Y a veces un mal comentario o una mentira puede dañar años de lo que él se tardó en estudiar, en poder formarse como buen médico, como buen abogado, como buena persona o como buen ciudadano. Y eso, fíjate que es muy importante, porque para Dios en Deuteronomio vemos que la ley establecía que si alguien daba falso testimonio contra otro, recibía exactamente el mismo castigo que había recibido la persona inocente que en ese momento había sido acusada. Y esto es decir, la mentira tenía consecuencias proporcionales al daño que causaba. Dios no trataba el falso testimonio como algo menor. Es por eso que en los mandamientos pues lo hace mencionar, y lo equiparaba en la gravedad con el crimen que intentaba provocar. Eso nos dice que en la mente de Dios una mentira que destruye una vida es tan seria como destruirla directamente. Como bien mencionaban ahí en los anteriores mandamientos, el no matarás, el robar, el cometer adulterio, la mentira tiene el mismo peso que cualquiera de estos otros pecados que Dios nos ha enlistado, que son malos, y que el poder hablar mal, pues vemos en el Antiguo Testamento que si alguien daba un falso testimonio y una persona era castigada y era descubierto que había cometido este falso testimonio en contra de una persona, pues recibía el mismo castigo. Y es ahí donde nos lleva, por ejemplo, a lo que mencionaba al inicio, ¿no? De las estadísticas que arroja el INEGI. Imagínense que cuántas personas están ahorita en una cárcel detenidas por un falso testimonio. Si aplicáramos lo que se aplicaba en el Antiguo Testamento, que leemos en Deuteronomio, si es descubierto, pues que la persona, si ha pasado 5, 6, 7 años, pues que la persona que cometió perjurio en contra de esa, pues le tocaba el mismo castigo. Y a veces actualmente no, a veces pues lo único que sucede es que la persona se comprueba la inocencia y que fue objeto de una mentira, pues sale, pero ya eso es tiempo dentro de prisión, no hay retribución, ya se quedó ahí. Entonces va más allá de el decir una mentira o un falso testimonio,
tenemos que tomar en cuenta que va más allá y Dios lo tomaba así como algo muy importante. Así es, y hoy vamos a analizar algunos hábitos de, pues sí, ¿verdad? De este lenguaje fraudulento que le roban la salud a la comunidad. El primero es el pecado de la injuria. Ya hemos escuchado algunas veces, yo creo que esa palabra es una expresión que lesiona, me encanta esta manera de ponerlo, lesiona la dignidad, o sea, le hace, la enferma, la hace que se duela la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. En esto se incluyen la ofensa, el insulto, el agravio, el ultraje, el oprobio, la afrenta, el improperio, la infamia, el escarnio, la burla, la calumnia y el chisme. Ándale, una lista bastante amplia Sí. de qué se considera injuria. Así que muchos no se considerarían, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Como homicidas o como adúlteros o mentirosos. Este, pero deben de saber que quien habla en contra de su hermano, que le injuria, lo ofende, se burla o chismosea de él, está cometiendo un homicidio de carácter, se le llama. ¿Por qué? Porque estás lastimando. Por eso te digo, me encanta esa palabra tan que cae, te embona y hace clic tan como cuando escuchas un clic del ego, así que encaja perfectamente. Eso, se lesiona, se daña el carácter de una persona. Y Proverbios 12:18 nos dice, el injuriador es alguien que hiere con la lengua, igual que como con una espada. Así es, y lamentablemente la falta de interacción cara a cara actualmente en las redes sociales potencia este mal. En lugar de comunicarnos con amor, nos convertimos en jueces, en fiscales y verdugos detrás de una pantalla. Injuriamos con el sarcasmo, con un guiño, con una risa, pero pues ojo aquí, a veces ni siquiera inventamos la mentira, simplemente la reenviamos, la compartimos. Algo falso también nos hace responsables. Y como bien decías, el chisme es una forma de entretenimiento construida sobre el dolor ajeno, donde buscamos aumentar nuestro propio valor al disminuir el de otra persona. Y pensemos, piénsalo como cuando el fuego, cuando alguien te pasa un rumor, pues te está entregando una antorcha encendida y tú no la encendiste, ya te la entregaron encendida, pero si la recibes y la pasas a otra persona o comentas a otra persona, ya eres parte de ese incendio. Y en Santiago 3, 5 y 6 lo describe exactamente así. La lengua es un fuego pequeño que puede incendiar un gran bosque. Y los incendios no preguntan quién los empezó, cuando ya están consumiendo todo. Vemos cuando los incendios en el estado de California, cómo arrasan incluso hasta con colonias, Comunidades comunidades, no enteras. nada más el bosque, sino que entra a la ciudad. Vemos cómo consume. Así debemos hacernos, pues nosotros la pregunta que debemos hacernos antes de reenviar algo. ¿Esto edifica o esto construye? Eh, Saber con certeza si es verdad y le diría yo a esa persona en su cara lo que está sucediendo. Entonces, antes de compartir, de reenviar algo, un chiste, un chisme o algo que nos está llegando a nosotros, probablemente nosotros no lo estemos iniciando, pero tomemos en cuenta lo que menciona aquí Santiago, ¿no? Que a veces el fuego nosotros no lo iniciamos, pero al momento de compartirlo, cerciorémonos que esa que estamos compartiendo pues sea verdad. A veces vemos noticias que ahorita son fake, y decimos, ay, pasó esto en tal colonia o está pasando esto en nuestro país y ni siquiera nos estamos cerciorando de que realmente la noticia es correcta o la fuente es veredicta, es confiable y ya lo compartimos y ya se fue extendiendo la noticia y resulta que al final del día nos damos cuenta
que no era cierto, que no está pasando esa situación en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, ahorita actualmente con las redes sociales, pues el incendio se propaga más rápidamente que como lo hace el fuego en un bosque. Así es, y esta destrucción de la que nosotros estamos hablando se infiltra en los lugares más íntimos. La reputación también se destruye en la mesa familiar cuando hablamos de alguien que no está presente y que nuestros hijos aprenden que eso es normal. Muchas veces injuriamos incluso cuando disfrazamos el chisme dentro de una petición de oración. Así que ese meme del chisme para orar, cuéntame para orar. No es para orar, es porque se quiere enterar De de la la vida de los historia. demás. Ajá. Así que debemos ser cuidadosos y no armar una verdad a medias alrededor de algo que nosotros queremos enterarnos, ¿verdad? Así que como bien el buen apóstol Santiago que mencionabas ahorita, acude a nosotros diciéndonos, después de cómo es que la lengua es este fuego, ¿verdad? Nos hace una atenta advertencia que de una misma boca no pueden salir bendición ni maldición. Así que si usted continúa leyendo el capítulo 3 de Santiago, pues debemos estar bien en claro que nosotros muchas veces salimos de la iglesia ya muy bendecidos y todo, y ahí vamos en el carro y van nuestros hijos atrás y ¿te fijaste en la hermana fulana y esto? Y luego los hijos se quedan con eso y luego, ¿y por qué no querrá venir a la iglesia? Pues si te la pasaste hablando mal de todo el mundo. No es algo que nuestros hijos vayan a querer, pues sí, volver a hacer o retomar después de que nosotros los traigamos y cuando ellos tengan decisión, pues van a decidir no querer hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca les hablamos con amor de la iglesia, porque no nos referimos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, con ese respeto, amor, como alguien que lleva la imagen de Cristo sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces, que tomamos en cuenta que cuando estemos, por hablar de alguien, hay más oídos de los que creemos que nos están escuchando. Y eso es un impacto bastante, bastante fuerte porque cuántos adolescentes se han perdido que venían de niños a la iglesia y luego cuando ya pudieron decidir, decidieron no continuar dentro de las filas del evangelio, simplemente por todo lo que escucharon de alrededor de ellos. Entonces, es muy triste, es algo peligroso. Hoy le decía a mi hija, hablando acerca de los límites, ¿verdad? Yo le decía, esos límites están para protegerte. Hablando de los secretos también, de los secretos son peligrosos. ¿Por qué? Porque la mejor manera es comunicarnos, pero comunicarnos desde la verdad, desde el amor, no comunicarnos desde el chisme, la injuria, el estar viendo nada más a quién le criticamos qué. Y eso es algo de lo que no podemos. Santiago nos dice, no podemos venir a adorar a nuestro Dios con la misma boca con la que estamos, pues destruyendo el carácter de uno de sus hijos. Sí, vemos en Primera de Pedro 2:22 y 23 nos recuerda que nuestro Señor Jesús, Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca, y cuando lo insultaban, pues Él no respondía con insultos para seguirle a Él. Debemos recordar que la lengua pequeña puede provocar incendios enormes, ya lo mencionamos, y que la integridad también se escucha. Debemos decidir activamente ser guardianes de la reputación de los demás. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, y el más doloroso del falso testimonio en la historia, pues que él mismo sufrió, ¿no? Que vemos ahí también en Mateo, los jefes de los sacerdotes buscaron testigos falsos para condenarlo a muerte y encontraron dos
que ahí mintieron en sus palabras, usaron sus palabras para usarlas en contra de Jesús, y el único ser completamente inocente que ha pisado esta tierra fue condenado en parte gracias a mentiras. Eso significa que cuando usamos palabras falsas para destruir a alguien, estamos participando en el mismo espíritu que llevó a Cristo a la cruz. Y también significa que Él entiende desde adentro lo que se siente cuando se miente por encima. Nuestro Señor Jesús es un ejemplo. Él vivió en carne propia el que hayan levantado falso testimonio y que haya llegado hasta la cruz a base de mentiras. Y si nosotros pues hacemos eso en contra de nuestro prójimo, pues estamos cometiendo lo mismo que hicieron esas personas en contra de nuestro Señor Jesús. Estamos destruyendo la reputación, la integridad de nuestro vecino, de nuestro amigo, de familiar o quien esté cerca de nosotros. Y vemos que pues él no rechazó sentarse en esa silla de escarnecedores. Él aunque lo insultaban y decían mentiras, a veces cuando alguien dice una mentira de uno, pues o incluso hasta en las redes sociales, ¿no? Empiezan a contestar, empieza a haber una confrontación con la finalidad de defenderse. Y vemos que nuestro Señor Jesús, pues Él no abrió su boca a pesar de que fue insultado, que fue llevado a la cruz a base de mentiras. Pues él guardó silencio. Él tomó ese lugar, lo tomó por amor a cada uno de nosotros, y nos enseña que debemos de evitar tomar el lugar de sus acusadores, de esas personas que usaron los sacerdotes para poderlo llevar a base de mentiras a la cruz, porque vemos en el Nuevo Testamento que hasta Pilato no se lava las manos para limpiar su culpa o lo que estaban diciendo. A él sabía que no había nada en contra de Jesús, y vemos cómo él quiere limpiarse las manos para que la sangre derramada de nuestro Señor Jesús pues no cayera sobre él. Pero nosotros debemos, así como esas personas levantaron, pues ser cuidadosas. Nos está diciendo en los 10 mandamientos, en esta palabra, pues que podemos llegar a destruir a una persona, a injuriarla. No solamente el decir una mentira, sino ya nos describían ahí incluso el chisme, el burlarnos, que ahorita actualmente se usa también mucho a través de redes sociales, el burlarse de otra persona, se destruye la reputación o el buen nombre de una persona, sea famosa o no famosa, y no caigamos en ese tipo de casos. Así es, sí, así el primer hábito dañino fue la injuria o este pecado del que ya hablamos bastante. El segundo hábito dañino es la adulación. Mientras la injuria destruye al otro despojándolo de su carácter, la adulación tergiversa al levantarlo y manipularlo, ganar favores o asegurar el control. Como bien dice, no toda palabra bonita es una palabra verdadera. Hay elogios que buscan servir y elogios que buscan manipular. Proverbios 26, 24 al 28 lo denuncia fuertemente. Dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Así es, los fariseos, vemos que los fariseos intentaban usar esta táctica con Jesús, diciéndole
con falsedad. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Vemos ahí en Marcos 12, 14, 15 que Jesús vio la mala intención de sus corazones. Y tengamos cuidado porque la verdad sin amor hiere y el amor sin verdad engaña. El elogio veraz nacido de un ánimo genuino inspira humildad y cumple el noveno mandamiento. El elogio excesivo pues tiende al orgullo. Y hay una diferencia muy concreta entre animar a alguien y adularlo. Cuando animamos, pues señalamos algo verdadero de la otra persona para que crezca, para que sea pues, retroalimentada, pero cuando adulamos, exageramos o inventamos para obtener algo a cambio. El apóstol Pablo, perdón, fue muy cuidadoso en esto y lo menciona en Primera de Tesalonicenses 2:5 que nos dice explícitamente que nunca usaron palabras de adulación ni pretextos para obtener ganancias. Para Pablo la adulación era incompatible con el ministerio del evangelio, así que debemos tener cuidado. Una cosa es hablar, pues sí, señalar cosas buenas de la otra persona que son ciertas y queremos resaltar, pero cuando queremos un beneficio o un favor hacia nosotros, pues no caigamos en lo que es la adulación o caigamos en exagerar y digamos cosas que no son ciertas porque probablemente la persona se sienta bien y se sienta agradable el escuchar esas palabras, pero al hacerlo lo estamos haciendo con una doble intención porque estamos buscando posteriormente pues pedirle algún favor o buscar algún beneficio para nosotros mismos. Y es por eso que el evangelio pues se basa en la verdad y la adulación pues contamina todo aquello que pueda ser verdad. Así es, y ya mencionamos este ejemplo de los fariseos o de los sacerdotes, ¿verdad? Cómo es que había personas levantando injurias en contra de Jesús, había otros adulándolo para tratar de hacerlo caer y decir, ah, no, pues no que no te equivocabas. Y el tercer hábito de pecado es el pecado del silencio. Ahorita que hablabas de Poncio Pilato, recordé cómo es que él no injuria, no manipula, no dice nada, pero se queda callado al saber que no había razón por el cual condenar a Jesús, ¿verdad? Así que es cierto que la Biblia elogia el silencio como sabiduría, pero en Eclesiastes 3:7 nos dice que hay un tiempo para callar y también un tiempo para hablar. Muchas veces usamos la prudencia como una excusa para esconder nuestra cobardía. Y hoy hay que hacerle alguna pregunta a la audiencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado una mentira sobre alguien y hemos permanecido callados para evitar problemas? Así es, el silencio de los amigos ante la difamación puede ser tan brutal como la injuria de los enemigos. La verdad necesita defensores, no espectadores. Y Santiago 4:17 nos advierte que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. En una reunión de trabajo, en un grupo de WhatsApp o en una conversación familiar, a veces basta una sola voz valiente para detener una injusticia y si los falsos testigos atacan a tu prójimo, pues es ahí donde debemos abrir la boca y dar un testimonio veraz a su favor. Convirtámonos en verdaderos guardianes, como lo hemos venido diciendo desde el inicio del programa. Convirtámonos en guardianes de la reputación de los demás. Si estamos en alguna conversación o en alguna reunión en el cual se está injuriando, se está diciendo algo en contra de alguien que tú conoces que no es verdad, pues levantemos la voz porque bien dice Santiago, hay tiempo para callar, pero hay también tiempo para hablar y es ahí en donde debemos hablar. Y eso lo vemos en un ejemplo que fue Esther. Pues es un ejemplo cuando Esther supo que Amán había conspirado en contra del pueblo de Israel para destruirlo. Ella pudo haber callado y haber salvado su vida. Sin embargo, ella tomó la decisión de no solo
entrar en un tiempo que no le correspondía entrar con el rey, sino que llamó al pueblo a hacer oración, a hacer ayuno, y tomó ese riesgo para ir a hablar con el rey y hacerle saber lo que estaba pasando. Así que seamos valientes como nos enseña en el libro de Esther, y cuando tengamos que callar, callemos, pero cuando tengamos que defender y ser guardianes de la reputación de alguien más, levantemos la voz y hablemos el buen testimonio o las buenas cosas que conocemos de esa persona. Así es, y llevamos ya 3, que es, hacemos ahí resumen. El primero era la injuria, el segundo fue la manipulación o la adulación, el tercero es el silencio, y el cuarto pecado de la lengua es la atribución errónea, que consiste en adjudicarse el mérito o transferir la culpa a expensas de nuestro prójimo. En primer lugar, todos conocemos la frustración de esforzarnos en un proyecto y ver que otra persona recibe el reconocimiento. Perdón, cuando alguien se adjudica ideas, trabajos o logros que no les pertenecen, está faltando a la verdad sobre los hechos y sobre la dignidad del prójimo. Hoy esto es especialmente fácil con la cultura de copiar y pegar, compartir contenido, frases, diseños o ideas sin reconocer a su autor. Puede parecer algo pequeño, pero refleja un corazón que busca beneficio personal a costa de otro. La novena palabra nos llama a honrar la verdad también en la autoría y en el reconocimiento. Una manera moderna del falso testimonio es construir una versión irreal de nosotros mismos para impresionar a los demás, como publicar nuestras mejores fotos o ponerle 750 filtros para que las demás personas se lleven una impresión que no es la que nosotros realmente tenemos. Fabricamos una identidad que no corresponde con la realidad. Es decir, aparentamos éxito, también aparentamos espiritualidad o felicidad o perfección, solo para obtener la aprobación de alguien. En este sentido, damos falso testimonio sobre quiénes somos, porque la mentira no siempre se dirige hacia nosotros o hacia otros, también se dirige a la imagen que proyectamos de nosotros mismos. Así es. Antes de seguir, quiero saludar a nuestra querida Rebeca Urbina Lupio, que nos está ahí escuchando, y a nuestra hermana Celia. Les mandamos bendiciones y le mandan saludos a Jessie. Y como bien decías, en segundo lugar, este pecado nos tienta a transferir nuestras culpas. Ante el pecado, pues la naturaleza humana busca excusas, el corazón transformado busca responsabilidad, y en lugar de culpar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos o compañeros, diciendo ellos me obligaron a hacerlo, debemos imitar la confesión honesta que vemos del rey David en 2 de Samuel 12:13, cuando admitió ante Natán, pues que les dice, he pecado contra el Señor. Qué gran lección. Y la madurez espiritual comienza cuando dejamos de culpar y empezamos a responder. No busquemos acumular gloria propia, seamos rápidos para celebrar los méritos de los demás y admitir nuestros propios errores. No cometamos el error que cometió Adán, al querer echarle la culpa a Eva, e incluso hasta a Dios, ¿no? Dijo, la mujer que me diste fue la que me hizo caer en pecado. Entonces, antes de buscar culpables, pues seamos aquellos que busquemos admitir nuestros propios errores, así como lo hizo, nos enseña el rey David. Así es, y no queremos irnos sin reconocer que este mandamiento nos confronta profundamente, pero no solo con la culpa, sino dejar que el evangelio de Jesús brille a través de la gracia de Dios que transforma nuestras conversaciones. Si tú has usado tus palabras para herir, para difamar o para destruir reputaciones, recuerda que Cristo pagó por esos pecados y puede redimirte en cuanto a tu manera de hablar. La misma boca que antes dañaba puede convertirse en una fuente de vida. Hablar bien de otros es una forma de amar al prójimo. Amén, así es. Y nos consuela saber que caminamos hacia una patria celestial. Imagínate un mundo donde nadie sospecha del otro,
donde ninguna mentira circula y donde cada palabra refleja amor y verdad. Ese es el reino que viene, y cada vez que decidimos pronunciar palabras veraces y alentadoras, pues hoy invitamos al cielo a la tierra, y mientras esperamos ese reino tenemos al Espíritu Santo como el mejor ayudador para transformar nuestra lengua. Y vemos en Efesios 4:29, Pablo nos da una regla práctica y hermosa. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Así que aprendamos a hablar cosas buenas hacia los demás, y que podamos ser guiadas por el Espíritu Santo, para que cuando de nuestra boca quiera salir cosas malas, pues que el Espíritu Santo nos redarguya, que nos detenga, y que si lo llegamos a hacer, pues que podamos pedir perdón a Dios como lo hizo el rey David. Así es, pues que nuestras conversaciones reflejen siempre la belleza de su verdad, y recuerden que no todo lo que es cierto necesita ser dicho, no todo lo que se dice es cierto. Así que muchas gracias por sintonizarnos en Para Vivir. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.